Hola, mi nombre es Antonio Fernández Jiménez y voy a comenzar con la presentación de mi comunicación que trata sobre la creación del collage sonoro como recurso didáctico para la interdisciplinaridad en el grado en educación primaria. La interdisciplinaridad es el campo de actuación más idóneo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de educación primaria, porque los niños y las niñas en las edades de esta etapa pues perciben el entorno y sus elementos de una forma más global. Por lo tanto, resulta apropiado que para facilitar el aprendizaje del estudiantado de esta etapa se trabaje de una manera interdisciplinar, es decir, estableciendo interacciones entre las diferentes materias que forman parte del currículum de educación primaria y no de una forma tan compartimentada y aislada. Este enfoque metodológico pues, debe de ser desarrollado por el profesorado de educación primaria, por lo que el profesorado en formación, el que está cursando el grado en educación primaria, pues necesita también de alguna manera realizar actividades o experiencias de aprendizaje que pongan en práctica esa forma de trabajar de una manera interdisciplinaria. La educación musical como parte de la formación didáctico-disciplinar de la formación inicial del profesorado en educación primaria, pues puede contribuir a fomentar este enfoque interdisciplinar para abordar pues, las diferentes materias del currículum, entre ellas la música, relacionándolas con otras materias del currículum. La creación de materiales educativos, tomando como eje articulador el material sonoro, que es lo que estaría relacionado con la asignatura de música, pues puede ser una herramienta idónea para abordar este enfoque, esta perspectiva interdisciplinar, para que se convierta en una estrategia didáctica para abordarla desde la formación inicial del grado en educación primaria. Una modalidad para desarrollar este enfoque disciplinar y para trabajarlo también desde la perspectiva de abordar la creatividad, pues puede ser el collage sonoro, en la que el profesorado va realizando una creación sonora utilizando la tecnología educativa para constituir un recurso didáctico que pueda abordar en el aula para trabajar contenidos curriculares de una forma interdisciplinar. Para ello, en el grado en educación primaria, se desarrolló una actividad para abordar este enfoque, concretamente desde la asignatura de educación musical, que es una asignatura obligatoria dentro del grado de educación primaria. En el caso de la Universidad de Granada está en el tercer curso. Y la actividad se desarrolló en dos cursos académicos. ¿Qué consistía la actividad? Pues los estudiantes, el futuro profesorado, tenía que diseñar un recurso didáctico sonoro utilizando un editor de audio como podía ser Audacity, por ejemplo, para crear un collage sonoro, es decir, que no fuera una única grabación, sino que fueran la mezcla o la unión de diferentes sonidos para crear la producción final. De este modo, pues se quería trabajar la creatividad en educación musical utilizando el lenguaje sonoro, el uso de una tecnología educativa para la elaboración de un recurso didáctico y el propio concepto de interdisciplinaridad para desarrollar en el aula. Los participantes, de forma grupal, elaboraban sus collages sonoros para construir un recurso didáctico que pudiera ser llevada al aula de educación primaria para abordar algún contenido curricular que se pudiera tratar desde una interdisciplinaridad, es decir, desde diferentes disciplinas o que diferentes disciplinas del
currículum de educación primaria, de alguna manera, convergieran en esa actividad, en ese recurso sonoro pues, final. ¿Cuáles fueron los resultados que elaboraron el estudiantado? Pues fue bastante variado en cuanto a las asignaturas que escogían para la finalidad de su recurso sonoro, los contenidos que abordaban, como las temáticas. Sí que es verdad que predominó un recurso en el que se permitía abordar la interdisciplinaridad entre las materias curriculares como la lengua castellana y la música. Pero también había otros ejemplos en los que trabajaba la música para abordar con educación en valores o con la asignatura, la materia de ciencias sociales. En cuanto al formato sonoro que resultaba, pues predominó el modelo de cuento musicalizado, es decir, en el que el estudiantado presentaba una narración de ficción, ya fuera de elaboración propia o utilizando algún cuento clásico popular, en la que iban intercalando diferentes sonidos a modo de efectos sonoros o músicas que iban acompañando a los elementos que se iban tratando en la narración. Sin embargo, también aparece otro formato, como puede ser un similar al que sería el podcast, en el que se aborda un tema de forma monográfica, como es uno de los ejemplos en el que abordaban la vida de García Lorca, también intercalando esos diferentes sonidos para acompañar efectos o músicas que complementaban y que iban en relación con el discurso que se iba tratando desde la narración. En la pantalla ven ustedes una selección de algunos de los ejemplos elaborados por el estudiantado y también un código QR en el que ustedes pueden acceder a una selección de los collages sonoros elaborados por el estudiantado. Están alojados en iVoox, pueden escucharlo gratuitamente y pueden, pues, de alguna manera, escuchar los ejemplos de esas producciones del estudiantado, tanto los cuentos musicalizados como el caso más de podcast monográficos sobre un tema. Y en cada uno de esos ejemplos, pues también viene una breve información de qué asignaturas son las que se trabajarían con ese recurso, así como el curso de educación primaria al que iría destinado, pues, esa producción. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta experiencia de aprendizaje? Pues que el estudiantado de alguna manera ve que esta forma de trabajar la creatividad, la tecnología educativa, desde la música para abordar el propio concepto de interdisciplinaridad, pues parece ser una estrategia bastante factible para abordar lo que sería una narración de cuento, pero en la que se van abordando, se van incluyendo diferentes elementos sonoros que unos son grabados por el propio alumno, otros son descargados gratuitamente de internet, pero de alguna manera la música, lo sonoro va apareciendo como un refuerzo, como un complemento, como una asociación a los elementos narrativos que están apareciendo, y que todo ello puede ser un recurso a abordar en el aula, tanto como producción que se muestra al estudiantado, es decir, se utiliza como un recurso didáctico, o incluso como una propia actividad que luego los estudiantes de educación primaria también podrían realizar
en las aulas. Otras conclusiones que sacamos es que, bueno, que este modelo de recurso didáctico sonoro, pero en formato de collage sonoro, pues permite esa interacción entre los diferentes lenguajes sonoros y que permite ser un recurso didáctico para abordar en el aula de educación primaria la interdisciplinaridad con diferentes materias como lengua castellana, ciencias sociales, con otras áreas como la educación en valores, siempre desde el foco de ese lenguaje sonoro, de esos elementos sonoros que estarían dentro de lo que es la asignatura de música. Y que también, pues bueno, de alguna manera utilizamos una herramienta para abordar en el aula universitaria como una herramienta didáctica para presentar al estudiantado universitario, como es el similar al formato podcast que tiene tanta repercusión y tanto impacto actualmente como estrategia de comunicación en en la sociedad y también en los jóvenes. Esta experiencia de aprendizaje puede contribuir a que el propio estudiantado a ese futuro profesorado en formación pues pueda construir sus propios recursos didácticos también con elementos sonoros en los que está utilizando una tecnología educativa para abordar la interdisciplinaridad tanto en la propia aula universitaria, porque se están también convergiendo diferentes materias que tienen ellos a lo largo de su plan de estudios, como es relacionadas con tecnología educativa, como tienen que ver también con la comunicación, lo que puede relacionarse con asignaturas de la propia, pues, de lengua castellana, de estrategias de comunicación, asignaturas también relacionadas con literatura infantil, pero como también ese concepto de interdisciplinaridad lo pueden desarrollar en un futuro cuando estén en sus aulas de educación primaria para, de alguna manera, trabajar en esa forma en la que convergen, en la que se interaccionan diferentes materias del currículum de educación primaria para facilitar que el estudiantado de educación primaria pueda de alguna manera participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje presentando el conocimiento y las experiencias de aprendizaje de una forma más holística, más global y no tan compartimentada y aislada para facilitar esos procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a pues, el nivel madurativo de los niños y niñas de la etapa de educación primaria. Y hasta aquí la presentación de mi comunicación. Quedo a la espera de las preguntas o comentarios que tengan. Muchas gracias por su atención.